better think about something else, each and every one of you. When you pull on that jersey, you represent yourself and your teammates. And a name on the front is a hell of a lot more important than the one on the back. Get that through your head. Again. Bienvenidas, bienvenidos en este especial de verano que Víctor Olmos y un servidor han tenido bien organizar para ver cómo van quedando esos rosters de las franquicias de la NHL de cara, pues a ver si se va despertando un poco toda la fiebre por el hockey, que sabemos que en verano pues pasa esta travesía del desierto, pero bueno, aquí estamos para intentar hacer esta espera un poquito más amena. Sin más dilación, Víctor Olmos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Eric, pues sí, después de un mes, ¿no? Así bastante calmado, la verdad, volvemos a ponernos los patines y a comentar un poco lo que ha pasado, que sí que es verdad que el último mes no mucho, ¿no? Pero antes de eso hemos tenido 3 semanas con muchas cosas que han pasado. Eso es, muchas firmas, muchos movimientos, creo que lo iremos desgranando, pero alguno puede ser diferencial a la hora de afrontar la división y la conferencia. Creo que siempre es interesante, siempre es bonito ver cómo, ¿no?, los equipos se mueven. Además, una cosa que agradecemos mucho los fans de la NHL es el factor este del salary cap, que además sabemos que con la negociación del último contrato de los jugadores, pues se ha visto este escalamiento de aumento, ¿no?, en los próximos 3 años, lo que hace que los contratos se tengan que empezar a analizar un poco en perspectiva de cómo van a quedar una vez se alcance el salary cap máximo, que si no me recuerdo mal, Víctor, es en la 28, es cuando ya estará completo, ¿verdad? A ver, previsiblemente sí, pero puede que continúe subiendo porque económicamente le está yendo muy bien a NHL y además están los planes para expansión muy cerca, ya lo Sí, comentaron, señor. ¿no? Los insiders. Y la previsión es que si tenemos estas expansiones, ¿no?, que se comentaba Houston y Atlanta, no es oficial, obviamente, pero bueno, parece que está medio hecho. El salary cap, lo lógico es que continúe aún aumentando. Por lo que, bueno, hay este factor, ¿no?, de apuesta que pueden tener jugadores y general managers, ¿no?, cada uno por su parte. Y, bueno, ya hemos visto algunas firmas que comentaremos pues en este capítulo o en el siguiente. Y algunas han sido, la verdad, que han dado mucho que hablar, dejémoslo así, ¿no? Sí, tras una temporada, ¿no?, en la que veíamos una final, ¿no?, entre estos Carolina Hurricanes y los Vegas Golden Knights, que dejaban fuera equipos que en principio estaban armados, estaban confeccionados en los últimos años, pues para alcanzar la gloria, diremos, lo más lejos posible, ¿no?, llegar lo más lejos en la temporada. Y oye, esto ha hecho que se mueva el manzano, a ver si caen frutas. Y un poco hilando con lo que comentabas, ¿no?, lo sana que está la liga, y creo que esto pues para cualquier fan del hockey hielo es un gusto, es acto de celebración, porque siempre comentamos, somos muy pesados en que le fue muy bien la bubble al hockey hielo, se quedó durante ese tramo post-COVID como única competición activa de las grandes ligas norteamericanas, y mucha gente, ¿no?, que tenía a lo mejor el hockey como segundo o tercer deporte, pues reconectó a lo mejor con su franquicia. Y oye, pues se ha notado mucho en las cifras. Del propio Easy muchas veces comparte información, ¿no?, de cómo va a nivel de rates televisivos, a nivel de cobertura, y fíjate que están alcanzando grandes cifras sin jugar ningún Original Six, ya no te digo en las finales de la Stanley Cup, sino que muchas veces ni en finales de conferencias ya no queda ninguno de los Original. Y oye, pues es interesante ver cómo la liga se va reinventando, va generando de nuevo esta fanbase, y no solo de equipo específico, sino de seguimiento del playoff en general. Y eso, oye, pues desde este otro lado del charco también se agradece mucho porque la cobertura es buena. Veremos ahora otro punto que habrá que tocar, Víctor, e informar cuando toque, es cómo queda el tema del Game Pass, porque eh, por segundo año consecutivo habrá que ver cómo se sigue la NHL desde España.
Sí, el año pasado al final DAZN, ¿no? Consiguió Ujú. los derechos, parece que no renuevan y no sabemos aún muy claro, ¿no? Se comentaba que quizás en Disney lo dan, pero no acaba de estar eso claro y para aquellos, ¿no? Que ven la NHL de una manera más día a día, digamos, ¿no? Es información importante. Así que eh, falta aún un mes y un par de semanas para que empiece la liga. Yo creo que esto lo sabremos en finales de mes seguro. Sí, 2, 3 semanitas yo creo que quedará claro cómo se confecciona, ¿no? Esta parte del stream, de verlo desde cualquier punto del planeta. Ahí obviamente los que viven en Estados Unidos o en Canadá pues lo tienen mucho más fácil, ya no solo por el tema horario, sino por la cantidad de canales y el satélite que lo cubre ahí. Pero para los que estamos aquí en Europa, la verdad es que nos interesa muchísimo cómo va a quedar este tema. Así que bueno, pues cuando tengamos la noticia, pues ya la daremos, aunque seguramente cuando nos toque grabar ya los más implicados ya tendrán la información, porque esto rueda rápido por WhatsApp y por Telegrams. Así que bueno, por lo menos rezar, cruzar los dedos para que haya un buen acceso desde aquí, podamos seguirlo pues con el Game Pass típico, aunque sea en la misma plataforma de la NHL, como hemos hecho muchos años, y ya está. Así que bueno, sin más dilación, pasamos, Víctor, a comentar, ¿no? Los primeros movimientos que hubo. Aquí veremos, empezamos desde el primero que hemos decidido a Víctor y yo, ¿no? Como más importante o el que para nosotros parte como el primer trade de esta ventana que hubo. Ahí vemos el 16 de junio, Toronto Maple Leafs mandaba a Philadelphia Flyers a Joseph Woll Ujú, y a Simon Benoit a cambio de Samuel Ersson por Emil Andrae. Hasta aquí un portero por otro y un defensa por otro. Pero sí que es verdad que la Filadelfia añadía una tercera ronda. Y bueno, bajo mi punto de vista, Víctor, el bueno de Joseph Wall se lo merece. Aquí vemos, temporada pasada, 39 partidos. Sí que encajó 3,34 goles y no llegó al 90% de paradas, pero bueno, creo que si te miras las cifras de hace 2 temporadas, por ejemplo, cobra un poco de sentido que hayan querido hacer este movimiento los Flyers. Y bueno, vemos aquí los 3,66 periódicos, ¿no? Los millones ujú. de contrato que se lleva pues ahora el equipo de Filadelfia, Víctor. Sí, al final aquí los Flyers hacen una apuesta, ¿no? Que no sale muy cara tampoco. Y, y bueno, dan un prospect, ¿no? Andrae, que está empezando a jugar en la NHL, ¿no? Se está empezando a consolidar, encaja un poco con el timeline, ¿no? De esta reconstrucción de defensa de Toronto, que es el punto más flojo del equipo, obviamente, ¿no? Y bueno, no está mal a que ellos añadan una pieza que, bueno, nunca se sabe, quizás explota, ¿no? Y bueno, Filadelfia por su parte, pues consigue no completar esa dupla con Vladar, que ahora es una muy sólida dupla, yo creo, la verdad. No creo que los fans ahora puedan sufrir mucho juego de un portero o el otro. Los dos han demostrado más que de sobra su nivel en las temporadas anteriores y Benoit no está mal, es una pieza veterana, ¿no? Aporta, no vamos aquí a exagerar, ¿no? Es un defensa de tercera pareja, pero bueno, cumple con lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que es un trade, ¿no? Que acerca un poco más a Filadelfia, ¿no? Al objetivo que tiene Danny Briere, ¿no? Que es llegar a los playoffs y llegar lo más lejos que puedan, y yo creo que esto les ayuda. Sí, creo que son movimientos muy coherentes con este pasito para conseguir una wild card, una primera ronda, que es como poner la piedra, ¿no? Y decir, vale, ya hemos tocado postemporada y a partir de aquí vamos a por movimientos más interesantes. Para mí, un equipo que el día de mañana, cuando hagamos el repaso, ¿no? De preview de temporada por equipos, pues Flyers es el típico equipo que para mí, si empieza medianamente bien, en el siguiente trade deadline de mitad de temporada es equipo comprador, sí o sí. Veremos si es así o no. Pero interesante, ¿no? Los Maple Leafs que dejan ir a Wall con grandes actuaciones con la camiseta de la hoja de Arce. Y veremos
cómo se da, ¿no? Ahora con este Erson que irá a disputar el puesto. Pero bueno, para empezar no estuvo nada mal este primer movimiento importante en la liga. Luego veíamos el mismo día se cerraba el trade que los Colorado Avalanche mandaban a Ross Colton. Aquí vemos, 24 puntos, 9 goles, 15 asistencias. eh, a los Nashville Predators a cambio del portero Magnus Krona y 2 terceras rondas. Y mandaban también los Avalanche a los Predators al prospect Isaac Posk, el portero también. Bueno, aquí es un poco más, ¿no?, de profundidad de líneas para los Predators con esta adquisición de Colton. Sí, los Preds, con el cambio de general manager, ¿no? Ha querido dar su, digamos, seña de identidad, ¿no? Al equipo, sobre todo ha reconstruido mucho el bottom six. Este creo que era el primero o el segundo movimiento de los que hacía el nuevo general manager, ¿no? Y bueno, recordemos que era el antiguo, ¿no?, de los Avalanche, así que consigue a un jugador ya conocido como es Colton. Le hace también un poco de favor a los Avalanche, porque los Avalanche eran un equipo que estaban ahí contra el máximo, ¿no?, del salary cap. Ujú. Y Colton, a ver, tampoco es que los 4 millones sea un jugador sobrevalorado, ¿no? Pero digamos que podían usar quizás un poco mejor, ¿no?, esos 4 millones. Y esto es lo que, pues, los Avalanche yo creo que tenían más interés, ¿no?, en quitarse un poco ese sueldo, pese a que Colton, como ya decimos, es un jugador más que útil en tercera y cuarta línea. Y bueno, pues un refuerzo que veremos cómo encaja, ¿no?, en un equipo de los Preds que está muy cambiado, ¿eh? Lo vamos a ver durante estos capítulos. Los Preds se han reforzado con bastantes jugadores. Sí, sí que es verdad lo que dices, ¿eh? Creo que Nashville asume un salario importante de este Colton y el tiempo dirá si les ha salido barato o caro, pero a priori, ¿no? Un jugador, bueno, pues que sí que es verdad que estuvo en Tampa, ahí es donde debutó en tus Lightning y hizo una muy buena temporada, que hizo más de 20 goles, que yo recuerdo que lo comentabas tú, que, oye, pues un chaval joven que viene con fuerza, pero la sensación que yo me llevo es que se ha quedado un poco ahí, ¿no? O sea, no, o sea, desde esa temporada en Tampa que llamó un poco a la puerta, no terminó de echarla abajo. Y luego Ujú. cuando fue traspasado a Colorado, creo que incluso el rol fue a peor de lo que había conseguido con Cooper en Tampa. Quizá en un equipo como Nashville su rol puede cambiar. Ahí, o sea, también tiene el punto de que con 29 años pues ya tiene tablas, es más veterano, pues a lo mejor puede sumar un poquito más, ¿no?, en este equipo de los Predators. Después, al día siguiente, 17 de junio, Sabres recibía una primera ronda proveniente además de Edmonton a través de los San Jose Sharks, que intercambiaban esta primera ronda, y le sumaba Buffalo a Michael Kesserling, Víctor, Sí, aquí lo que hacían los Sabres era subir, ¿no?, unos para cuantos el draft. puestos. Sí, no me acuerdo, no Mm. eran muchos, creo que eran 8 o 9 puestos que subían. Y San José consigue a Kesselring, que es verdad que en Arizona, eh, bueno, ahora Utah, ¿no?, dio muy buenos destellos de su potencial, ¿no?, pero no acabó de encajar nunca en Buffalo, ¿no? Una mezcla de lesiones, las otras parejas rindiendo muy bien, ¿no?, y no encontrando un compañero adecuado. De hecho, la temporada de Kesselring es el defensa claramente que si tienes que mover a alguno era el más claro, ¿no? Y así lo hicieron los Sabres. Y bueno, yo creo que para los Sharks es una muy buena apuesta, que sale barata y es un jugador que salía a renovar, ¿no?, que tampoco a priori tras un año flojo no debería salir caro. A mí esta apuesta de los Sharks me gustó, la verdad. Creo que es el tipo de movimientos que tienen que hacer y a lo mejor este no sale bien, pero no han pagado mucho y si no es este, el próximo seguro que va a salir bien. Tienen que seguir así probando, ¿no? A mí me gustó Mm. mucho este movimiento. Sí, creo que es un movimiento que solo pueden salir ganando, o sea, por poco que sume. Creo que además es un jugador que es el ring que cuando estaba en Arizona estuvo, creo que en el top 10 de rookies a finalizar la temporada.
ah, jugando bastantes minutos en tercera línea, perdón. Pero sí que es verdad que eso, ¿no? Entre que ha jugado pocos partidos este año y no ha jugado mucho, pues es un poco un melón por abrir, pero como dices, San José lo que tiene que hacer ahora es ir probando este tipo de cosas. Luego veíamos aquí otro movimiento, ¿no? Para subir posiciones en el draft, en el que Boston recibía una cuarta y una quinta, y San José se hacía con los servicios de prospect André Gasó y una cuarta. Y luego llegaba Víctor, uno de los trades más importantes, ¿no? Creo Ujú, yo, no tanto por el nombre, pero sí por el rendimiento. Y es que Darren Radish, el defensa de los Tampa Bay Lightning, que cerró la temporada con 70 puntos, 48 asistencias, 22 goles, que a sus 30 años pegaba este despunte espectacular en el equipo de la Bahía, se iba a Toronto Maple Leafs por una quinta ronda. No sé tú, Víctor, como parte implicada, ¿cómo lo ves? Bueno, el jugador no iba a renovar en Tampa, era una... No hizo mucho esfuerzo, ¿no? El general manager en intentar renovarlo. Digamos que le hizo una oferta muy a la baja, igual que se la hizo a Stamkos en su momento, ¿no? Ujú. Casi, no voy a decir que invitándoles a irse a la puerta, pero invitándoles a, bueno, si quieres seguir, pues no vas a ganar pasta, ¿no? Y obviamente Radis, tras hacer el año en su carrera, que es muy difícil pensar que lo va a volver a replicar, pero si lo replica, pues el contrato que ha firmado, ¿no? Que pues no va a ser caro, ¿vale? Pero obviamente tenía que aprovechar, ¿no? Esta oportunidad después de un año tan bueno, ¿no? En punto por partido le iban a pagar mucho y pues había un fit ahí muy bueno, yo creo, Eric, que era con el equipo, ¿no? De su equipo de la infancia, que es Toronto, ¿no? Él siempre fue fan de Toronto. Necesitaban a un power play quarterback porque Riley ya no está para nada, ¿no? Y pues una quinta ronda por esta apuesta, ¿no? Es muy barato, sobre todo es más el contrato, ¿no? Que son 8 años y el contrato lo firmaron, me parece que a las horas después, ¿no? No está en esta tabla, ¿no? Pero eran 8 millones por 8,5, me parece, ¿no? Que es verdad que con 30 años, los primeros 3 o 4 años seguramente es un contrato que está bien, pero luego hay riesgo, ¿no? Un Sí. riesgo un poco alto, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también, ¿no? En el punto de vista de Toronto, tienen un power play en ataque súper potente, suman a Radish, que es una amenaza, ¿no? Sobre todo su disparo desde el point, y yo creo que encaja muy bien, la verdad. Creo que es un muy buen fichaje de Toronto. A mí en parte de Tampa me da un poco de lástima, pero el riesgo de firmar a este jugador no era de que pudiese salir mal dentro de unos años, y entiendo el punto de vista por el que no le hemos renovado, ¿no? Pero creo que Toronto, la verdad, muy buena apuesta. Sí, creo que hay un punto muy interesante en Radish y es que era un jugador, un defensa, que rondaba los 40 puntos, ¿vale? 10 goles, 30 asistencias. Pero este año, ¿no? Con los problemas físicos de Hetman, le dieron los galones en Power Play 1 y ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí su rendimiento fue para arriba y si sumas goles y asistencias en Power Play es la diferencia para llegar a estos 70 puntos. Y el minutaje también es la diferencia de jugar en superioridad, por lo que si Toronto opta por Radish para jugar Power Play 1, pues sabe que estas cifras pueden llegar perfectamente. Otra cosa es que tenga que compartir minutos y no tenga, ¿no? Los minuto y medio por Power Play que tenga Toronto, pues ahí a lo mejor los números no serán tan inflados, pero sí que es verdad que ha demostrado, pues oye, que es un defensa súper solvente y además muy peligroso, como comentas, con este slap shot desde fuera, muy certero, es un sniper. Así que interesantes, ¿no? Veíamos antes el movimiento de Erson en portería, ahora llega Radish, Toronto, como siempre, intentando buscar soluciones para seguir arriba en la pomada y no caerse. Así que Ujú. tienen un poco de trabajo también este verano para unificar todos y conocerse y ver cómo gestionan, ¿no? Los roles y minutos en el equipo.
Día 21 de junio, Florida recibía una primera y una segunda y a cambio dejaban a Maki Samoskevich irse a Seattle Kraken. Vemos ahí un ala pues, de 14 minutos por partido, 12 goles, 20 asistencias en la última temporada, Víctor. No son malos números para jugar solo 14 minutos y es cierto que Samoskevich es un jugador que ha dado esos flashes, ¿no? De que hay más ahí. Me gusta la apuesta, pero no me gusta el equipo que toma la apuesta, ¿no? Hemos dicho esto muchas veces ya, Eric, durante años, no voy a decir ni el último año, años en general, ¿no? Que Seattle es el equipo por excelencia ahora mismo que acumula talento, no quiero decir mediocre, pero sabes lo que me refiero, ¿no? De la Sí. media, ¿no? No cogen. Seattle no necesita otro posible jugador top 6. Seattle necesita una estrella, ¿no? Y es verdad que, a ver, han pagado una primera baja y una segunda, tampoco es una locura, pero no sé, creo que no es el equipo adecuado para esto, creo que tienen que aspirar más alto, ¿no? Y bueno, ya renovado con los Kraken, Samoskevich en un contrato bien, no es ninguna locura, ¿no? Y vamos a ver cómo encaja, pero es un jugador que también necesita esa oportunidad en el top 6. Si lo vas a poner en tercera línea, pues tienes más de lo mismo, tienes otro jugador más como tantos tienen ya los Kraken, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí creo que es una apuesta un poco desperdiciar, ¿no? Tus rondas, ¿no? Que puedes quizás mover por un jugador más bueno. Eso es lo que yo opino de los Kraken con este movimiento. Sí, una lanza rota a su favor de Samoskevich para mí sería que mm, ha sabido mantener el nivel en el año sophomore, algo que dice pues mucho a nivel psicológico. Creo que esta presión, obviamente no venía de hacer una temporada de 70 puntos ni de 60, pero sí que ha sido muy constante en un equipo como Florida, por lo que también sabe lo que es llegar a playoffs, jugar una final de la Stanley. Y ojo, eso creo que siempre suma. Me da que puede jugar en la misma línea de Kako y puedes poner a Stephenson, por ejemplo, en el medio o Shane Wright y te puede sumar. Am, pero bueno, yo te digo, yo creo que siendo una opción, ¿no? Como dices, para gastar una primera y una segunda, pues tener otras cosas. Veremos cómo reacciona Samoskevich a la oportunidad en Seattle. Y ahora viene el contrapunto, Víctor, porque justo después de este se firmaba pues otro de los grandes movimientos de la off-season, que era la llegada del hermanísimo de Brady Tkachuk a los Florida Panthers a cambio de 3 primeras rondas y una segunda. Veíamos aquí los números: Brady Tkachuk, 26 años, 60 partidos jugados. Si algo sabemos es que ambos hermanos son un poco cristal de Bohemia. 22 goles, 37 asistencias, por lo que significa punto por partido en 17 minutos, con un contrato de las próximas 2 temporadas, perdón, a 8 millones, 8,2 millones. Sí, No me parece, o sea, ya sabemos lo que hizo Florida, ¿no? Con los contratos, un poco los diferidos estos para poder firmar a Bennett, Marchand, eh, Seth Jones, etcétera. No creo que o sea, de que estos 2 años este contrato vaya a ser un problema. No, por supuesto que no. De hecho, Tawa lo vendió ahora porque a falta de 2 años tiene más valor, ¿no? Que si lo vendes en el último año Exacto. de contrato. También estaban, yo creo, un poco hartos. Esto lo comenté ya, Eric, durante este año, me pongo la medallita, yo creo que había que sacarse a Brady. Mucho ruido, estaba generando mucho ruido. Yo creo que sí que es verdad que era una pieza muy importante en el vestuario, ¿no? Por su rol de capitán, pero creo que aportaba a la vez o sea, sí que estoy seguro de que aportaba mucho liderazgo, mucho valentía, mucha capitanía, ¿no? Pero a la vez creo que fuera del estadio aportaba cosas un poco en contra, ¿no? De lo que el equipo necesita, ¿no?
él nunca había dicho que se quería ir de Ottawa, pero sí que es verdad que cuando hay 2, 3, 4 bromas, ¿no? En el podcast con su hermano, su padre ahí dando la tabarra, ¿no? Empiezan los periodistas, ¿no? A comentar que están llegando interés, ¿no? Está llegando mucho interés de si los Rangers, de si Panthers, de si tal, ¿no? Pues Mm. estaba claro de que esto al vestuario y a los propietarios de los Senators no les gusta, ¿no? Y además viéndoselas venir, que en 2 años acaba. Y bueno, vino Florida, ¿no? Les ofrecieron 3 primeras rondas y una segunda, bueno, una condicional, ¿no? De las primeras. Eh, y no está mal, ¿no, Eric? Al final, una de las primeras rondas era el noveno pick, ¿no? De este año, que aunque no es un draft muy fuerte, un jugador en el top 10, si tu scouting está bien, es un buen jugador, ¿no? Y Sí, bueno, hombre, es claro. verdad que lo pones a ver, ¿no, Eric? Y dices, a ver, si equivales, ¿no? Samoskevich era una de las primeras y la segunda, ¿no? Entonces es como dar a Samoskevich y 2 primeras, ¿no? Por Kachak, bueno, a ver, no está tan mal el trade, ¿no? Kachak va a aportar cuando juegue, ¿no? Cuando juegue, porque sabemos, como has dicho, ¿no? Que es un jugador que por su impacto físico, ¿no? Pues tiene lesiones, pero que cuando los dos Kachak juegan juntos, pues generan mucho. Y generan mucho no solo en números, ¿no? Generan mucho en caos, en desestabilizar a los rivales, en, bueno, cosas que necesita un equipo campeón, ¿no? No voy a decir que me parece un robo de los Panthers, pero creo que es un buen movimiento por su parte y creo que hace un equipo fuerte, pues aún más fuerte, ¿no? Sí, para que se haga una idea, ¿no? Pues en una posición 10 de draft ha caído gente pues como Mintyukov, Perfetti, Bouchard, Podkolzin, Rantanen fue número 10, em, Dalibor Borski, una de las sensaciones de los Blues ahora mismo. Pues oye, hay donde rascar en la posición número 10, es interesante. Sí, está claro que ahí pues Ottawa tenía este punto de, no, a veces es mejor dejar ir. O sea, hay una frase que me dijo un amigo que decía, para todo en la vida, mejor un año antes que 3 tarde. Y aunque suene muy filósofo, ¿no? Y muy intenso, en términos deportivos a veces incluso es mejor, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, creo que casa muy bien con este trade de Brady Kachuk, que además, ojo, me parece un jugador muy bueno, muy interesante para mí, para un rol específico. O sea, el hecho de que fuera la estrella de Ottawa para mí era desaprovechar un poco lo que podía ser el resto del equipo a nivel planificación. Yo creo que Kachuk es una herramienta mm, que completa a una estrella. O sea, y creo que caer en Florida le beneficia a él y le beneficia al equipo. En cambio, en Ottawa creo que ni él salía beneficiado porque los números así lo dicen. Am, la temporada que más puntos ha metido son 83 y no quiero irme al puro dato porque es frío, pero si nos ponemos a hablar de estrellas de la liga, 83 puntos a veces es su peor temporada de los últimos 10 años. Sí, 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 sí. Es un buen punto, Eric, es un buen punto. Es un jugador que se puede considerar All-Star, pero no Star. Sí, eso No tiene es élite. sentido, ¿no? Mm, Exacto, sí, sí. Me parece muy buen análisis por tu parte. Yo también creo que va a ser un jugador complementario que si llegan a playoff, especialmente, ¿no? Una vez en mm. playoff, que puede aportar más esas intangibles, ¿no? Que les gusta tanto a los ejecutivos, ¿no? De la NHL. Y bueno, vamos a ver cómo se da esta temporada de Florida, ¿no? Después de una temporada horrible, donde han tenido muchos cambios, más que vamos a comentar, pero sobre todo quizás el mayor cambio, Eric, bueno, aparte de la portería, que lo comentaremos dentro de poco, es que vuelve Barkov, sobre todo ese es el Sí, sobre cambio todo ese, número uno. tirando de tabloides y rotativos españoles, sería el fichaje es Barkov, Sí, ¿sabes? sí, O sea, esto sería así. Pero sí que va a ser muy interesante ver estos primeros partidos de Florida, sobre todo con el movimiento en portería que luego comentaremos que has adelantado. Am, pero bueno, yo creo que mm, también era necesario, ¿eh?
La hostia de este último año fue a mano abierta y con las uñas, o sea, y dejando marca. Así que por lo menos se han puesto las pilas. Siguiente trade, el 23 de junio, los Devils recibían 2 primeras, una segunda y Etienne Morin, el joven defensa de los Calgary Flames, que recibían a Simon Nemec y a Maxim Siplakov. Sí. Aquí vemos, son sobre todo Nemec, ¿no? Para mí, uno de las sorpresas agradables de los últimos años de los Devils, con todo lo que les he defendido, con Jack Hughes, etcétera, pero que no han terminado de cuajar, ¿no?, en el proyecto. Y se lo han sacado de encima, y encima empaquetan también a Siplakov, que bueno, pues es Es un, relleno, es es relleno. un cuarta línea que alternará minutos con jugadores que no tienen la plantilla hecha. O sea que Sí, 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 es sí. un complemento. Pero sí que me sorprende, Víctor, que Nemec recale en Flames, que ojo, Flames están armando una defensa muy interesante. Sí, yo creo que es una muy buena apuesta de Flames. No voy a decir que es un mal movimiento de Devils, ¿no? Porque al final yo creo que los Devils son los que más han visto a este jugador, ¿eh? Eso lo Ujú. tenemos que tener claro. Ellos llevan desarrollando al jugador ya durante 4 años, ¿no? Con 4 años. Lo han visto más que nadie, lo han visto en la HL, lo han visto en la NHL. Nemec es un jugador que ahora mismo te diría, aún está verde. Y está verde en el sentido de que tiene partidos que parece Bobby Orr y tiene otros partidos en los que va a cagada por periodo. O sea, y a cagada de que te marquen un gol. Y entonces yo creo que se han visto los Devils, Eric, con dos jugadores muy parecidos, que son el hermano de Hughes, ¿no? Luke Hughes y Nemec, y han dicho, yo no quiero tener a dos así, porque Luke también telita este año, la verdad. Y entonces yo creo que han dicho, lo voy a mover porque Nemec me va a pedir un contrato alto, que lo ha conseguido, un contrato bastante alto. Y bueno, los Flames han dado 2 primeras bajas, una segunda, ¿no?, y un prospect. Han pagado, pero no han pagado nada tampoco que duela mucho, yo creo, Eric. No es una locura. Y más No, desde no. donde parte el Calgary, que es otra. O sea, es un equipo un poco mm, o sea, de azúcar, que se puede permitir. Sí, Errores un par de años más se los puede permitir. sobre todo de primeras tan bajas, ¿no? Porque mira, la primera es de Vegas y de Colorado, son dos equipos que deberían de ser primeras bajas, ¿no? Luego nunca se Mm, sabe, ¿no? Y Nemec es una muy buena apuesta porque ya hemos dicho, ha tenido sí. partidos de crack, pero también ha tenido partidos de crack para el equipo. Bueno, Entonces, le mandaron a la HL el año pasado, tío. O sea, sí, sí. está haciendo un camino raro. O sea, el año pasado no, hace 2 temporadas, disculpad. Hace 3 temporadas debutó, jugó 50 o 60 partidos a un nivel altísimo, sorprendiendo, haciéndose un nombre. Y la siguiente temporada se pasó media temporada en la HL y esta última temporada volvió, para mí creo que a un muy buen nivel, pero sí que es verdad lo que comentas, ¿no? Que si New Jersey decide dejarle ir, pues oye, sus motivos tendrán. El mismo día, los Senators se hacían, ojo, movimiento que a mí me hizo levantar una ceja, a William Eklund, a Kasper Haltunen y a Brandon Svoboda. Aquí veíamos, ¿no?, estos Sí. dos prospects de los Sharks, pero Ujú. sobre todo este William Eklund, a Sí. cambio, Víctor, de una primera ronda. Sí, a cambio del noveno, del pick 9, conseguido en el trade de Brady Tkachuk, Ujú. ¿no? Al final el trade, digamos que queda como Brady Tkachuk por Eklund y 2 primeras y una segunda, que visto así dices, bueno, no está tan mal, en verdad, ¿no? Es que quizá los ganadores, ¿no?, El downgrade no son los está tan Senators. mal, ¿no? Porque es verdad, es un downgrade claramente, ¿no? Brady Tkachuk a William Eklund, William Eklund a Brady Tkachuk, ¿no? Pero visto así, no está tan mal el trade, ¿no? Para los Senators. Es verdad que para mí Eklund no es un jugador que me encante, ¿vale? Yo no voy a venir aquí a defenderlo. Hay que ver cómo va a rendir, ¿no? Con Batherson, con Stutzle y demás, ¿no? Pero a mí es un jugador que me deja, el contrato no está mal, 5 millones, la verdad, para lo que rinde, ¿no? Pero es un jugador que a mí me deja un poco frío, ¿no? Me parece ese tipo de jugador, un segunda línea aceptable, ¿no?
Jugador, Y Víctor, que produce muchísimo en Power Play, pero que luego en 5 contra 5 se diluye muchísimo. No sé si es por jugar con quien ha jugado y la línea en la que ha jugado, y a lo mejor estábamos más pendientes de los Smith, ujú, Celebrini, etcétera, pero en Power Play tiene números muy decentes. No sé si son 30 puntos o 20 largos puntos. En cambio, jugando casi, por eso, 18 minutos y medio, solo ha conseguido, pues, no sé, 20 puntos si quitas los de Power Play. Ostras, es curioso. sí, sí, sí. Bueno, en esos 20 puntos metió el gol del año este Sí, año. sí. Algo O es algo, sea, ¿no? Hay que pensar, ¿no? ese Algo así. highlight no se lo quita nadie, ¿eh? Exacto. Es un jugador, es verdad que es joven, 23 años, puede Sí. explotar, ¿eh? No es, puede que no sea su techo, pero yo creo que hay que tener las expectativas, ¿no? Un poco con él controladas, ¿no? Para mí es un jugador que yo no he visto nada de él que me dé a entender más de 60 puntos por temporada, es un jugador complementario. Pero vamos a ver qué tal, ¿no? Aprendiendo de Giroud, aprendiendo de Batterson, de Stutzle, como hemos comentado, ¿no? Hay leña, ¿no? En el equipo para que haga puntos y las oportunidades las va a tener, desde luego. Estoy seguro que lo van a poner primeros partidos en el top 6 y con buenos jugadores. Así que vamos a ver, Haltunen no tiene mala pinta tampoco. Vamos a ver cómo acaba de... Es un finlandés, un goleador, ¿no? Finlandés que no tiene mala pinta. A ver si le dan oportunidad este año en los Sens, ¿no? Aunque sea algunos partidos. Bueno, no está mal el traspaso, ¿no? Yo creo que hicieron un análisis, ¿no? Los Sens de qué hacemos, cogemos con el noveno o nos movemos por alguien ya consolidado. Ujú. Y bueno, y los Sharks todo lo contrario, ¿no? Pensaron, pues con el noveno pick quizás puedo conseguir a un delantero bueno en el draft o un defensa bueno, fue un defensa al final, ¿no? Berjoev, que es una Ujú. muy buena apuesta y lo mismo, Eso te lo iba a que los decir. Sharks necesitan Era, precisamente. era mi primera opción para la Fantasy. O sea que yo voy Uh muy en -huh. línea con lo que hicieron luego los Sharks. Pero me gusta que los Sharks se hayan movido. Creo que este último año dieron este pasito adelante y es divertido porque creo que es un equipo muy agradecido de ver, que van al ataque en todo, ¿no? Y parece, pues oye, que no todas las franquicias a veces tienen este punto, tío, antiguo, arcaico, conservador y Bueno, ver franquicias así, tío, ya está bien. estás en la parte, digamos, más positiva del verano de los Sharks. Luego vamos a Sí, llegar a la parte más polémica, ¿no? Que... no, ya llega, pero tío, por lo menos te Sí, gustará sí, se más, han ¿te movido, parece? se han movido, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que cualquier otro se contenta con lo que tenían. Tras los 2 últimos años, ¿no? Se contentan porque dicen, va, tarde o temprano llegaremos a playoffs, Celebrini es una mega estrella de la liga, se entiende bien con todos, estamos bien, sigamos. Pues tío, Para yo mí, qué. Eric, para mí el verano de los Sharks, hasta este pick y el draft incluido, era buenísimo. Ya. Luego han tomado decisiones que son cuestionables, no todas, pero algunas sí que son cuestionables, las veremos, ¿eh? Pero bueno, El Jaggermeister entró en la oficina en ese momento ya. Mike Grier dijo, me he calentado, vamos a playoff. Que Sujétame el cubata, lo puedo básicamente. entender también con lo débil que es, ¿eh? La división, lo puedo entender, es decir, pues yo veo, oye, está aquí Celebrini, quiero que pruebe los playoffs y lo puedo entender. Bueno, ya llegaremos a eso porque este día hubo movimientos muy interesantes y ahora Creo que no he entrado. llegaremos hoy, creo que no llegaremos hoy, será para el próximo episodio y eso también, pues oye, si ganamos 3 o 4 visitas extras. Mira loco, como el clickbait. Ah, pero sí, oye, que haya movimiento en verano se agradece. Teníamos el mismo día la firma de uno de los jugadores que más sonó la temporada anterior de que iba a salir en el trade deadline de febrero, ¿es? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. De febrero. Llevaba todo el inicio de temporada con la intención de salir en trade y al final Jordan Kyrou, el ala de los San Luis Blues, recaló en los Washington Capitals a cambio de Connor McMichael y Milton Gastrin, el center de 19 años, y una primera. O sea, ojo lo que ha soltado Washington por creerse a Jordan Kyrou. Una primera que no era baja, además, ¿eh? Me parece que estaba por ahí rondando 16, El 17, 20, 18. creo. El 20 Sí, por ahí por rondaba, sí, ahí, sí. sí. Es un trade, Eric, que para mí
los Blues hay que aplaudirlos porque Ostras, sacaron sin muchísimo duda, tío. capital por un jugador que sí que es verdad que los altos de Kairu han sido muy altos, ¿no? Y no creo que sea una mala apuesta de Capitals, pero McMichael me parece un jugador infravalorado. Creo que va a encajar muy bien en los Blues. Gastrin, la progresión que lleva no está nada mal y una primera ronda puede sacar un buen jugador entre ese 15-20, ¿no? Yo lo vi un trade, la verdad, para los Blues de Chapó y para los Capitals me sorprendieron porque no me esperaba. No, y era el primero de varios de este verano de los Capitals. Sí, sí. Ahora, bueno, queda mucho, ¿no? Pero para mí ha sido el equipo, uno de los equipos que más se ha reforzado en todo el año. Veo la apuesta clara de Obi sigue, pues vamos hasta el final con él, ¿no? Pero me sorprendió un poco que fuera este el equipo que se llevara Capitals, perdón, a Kairu, ¿no? Yo pensaba que serían unos Red Wings, ¿no? Por decirte algo. Y cuando vi Capitals dije, hostia, pues no sé, no me lo esperaba. Sí, no, no, sí, fueron varios equipos los que durante muchos meses, tío, fueron, ¿no? Como dejando muestras de cariño con Kiru y Ujú. no sé, no, la verdad que está en un punto bastante dulce, ¿no? Tiene estos 28 años, sí que es verdad que contrato hasta el 2031, ¿eh? Ojo. Sí, y hay que olvidar, la temporada pasada de Kairu fue horrible, ¿no? No te puedes basar en eso, te tienes que No, basar en lo que ha hecho en las anteriores, ¿no? Pero exacto. es un jugador que no está con 34 años ni nada de esto, ¿no? Tiene todo el prime aún. Y vamos a ver cómo encaja en un equipo donde tiene juego, tiene generadores de juego y donde creo que va a aumentar sus números ofensivos, seguro. Sí, fíjate que, o sea, yo creo que Kiru, Thomas, Buchnevich en su momento, ese trío en los Blues, ¿no? Cogió como un poco, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Con mucha aura, ¿no? Y se pusieron de moda. Pero Kiru rindiendo bastante bien, o sea, las últimas temporadas superando los 30 goles, un tío pues bastante, ¿no? Bastante puñal por de cara al gol. Y lo que no sé es si con el estilo de Montgomery ha terminado de encajar. O sea, no sé, no estoy tan dentro de la franquicia de los Blues como para tener esta información de primera mano, pero a mí, tío, me huele a que la relación con Montgomery no ha sido buena. Y eso, sumado a que el equipo, por mucho que hiciera lo típico de empezar mal y terminar bien, este año se quedaron muy lejos de su mejor versión. Sí, No solo y, las estrellas, sino el equipo en general, y eso y también es culpa de Montgomery. consiguen un center de segunda línea o si quieres llamarlo élite de tercera, para mí es de segunda línea, ¿no? McMichael, que creo que es un agujero que tenían en el equipo y Kairu es una pieza que sí está bien, pero yo creo que en sus prospects pueden suplirlo. Y ya digo que a mí me parece un muy buen trade de los Blues, la verdad. Sí, sí, no. Creo que además de eso, te queda ahora Thomas McTavish, McMichael. Fue así, vaya, es que claro, claro, el movimiento de McTavish que lo comentaremos ahora también, ¿no? Es que, no, Quedan los tres, Blues, te muy quedan tres interesante, ¿eh? centers, te quedan tres centers muy potentes, muy distintos, que eso es buenísimo para Montgomery. Ah, está interesante, Sí, no tengo también. claro que jueguen los tres de center, Nah, igual mueven a McMichael, McTavish o a McMichael McMichael. jugará con McTavish, yo creo, en segundo. Yo lo haría así. Uno de los dos yo creo que lo moverán a alas. Yo pondría a los M&M's estos, a McMichael y a Ujú. McTavish, y los metía juntos en segundo. Qué interesante, joder, qué ganas tengo de que empiecen. Bueno, Eh, bueno, ahora, ¿eh? Bueno. y aquí vemos, Víctor, ¿no? Chicago Blackhawks pone encima de la mesa una oferta para hacerse con Bowen Byram, Jordan Greenway, a cambio de una primera y una segunda de este draft y Luis Crevier, el defensa de los Blackhawks. Movimiento importante para Chicago este, ¿eh? Sobre todo Eric, que es el cuarto pick en el draft, el número 4, ¿no? Que eso hace que es un valor muy alto, ¿no? A pagar,
por supuesto que sí, lo hemos dicho, ¿no? Este draft no es muy fuerte, no es de los más potentes, ni mucho menos, pero Bowen Byram él mismo fue un pick número 4, ¿no? Y además Greenway es un cap down de manual, o sea, son 4 millones que le retiras a Buffalo porque Greenway tiene para mí valor negativo. Y Byram viene, sí que es verdad que es un jugador que en un, digamos, obviando, ¿no? Las lesiones, es un jugador que a mí se me parece de primera línea defensiva, Tiene talento para serlo. pero las lesiones existen y es verdad que este año ha jugado todos los partidos, pero si miras años anteriores, la excepción es este año, no los anteriores, ¿no? Entonces yo creo que toman un riesgo muy alto, más aún teniendo en cuenta el contratazo de 12 millones que le han dado a Byram. Bueno, técnicamente Eric, que es el defensa, bueno, técnicamente no, es el defensa más mejor pagado ahora mismo de la NHL hasta que le den el contrato a Makar, ¿no? Cualquier día de estos. Y bueno, no sé, a mí me pilló muy por sorpresa este movimiento. Creo que es un movimiento que puede definir el rumbo de la franquicia de los Blackhawks para bien o para mal. Y yo creo que tomaron mucho riesgo con este movimiento, sobre todo cuando tenía pinta de que les iban saliendo poco a poco esos jugadores, ¿no? Sobre todo en ataque, ¿no? Sí, pero creo que, no sé si estarás conmigo, ¿eh? Am, así como Calgary tiene tiempo, yo no sé si los Blackhawks tienen mucho. Y luego han hecho un movimiento estratégico a nivel de tocar el corazón, que creo que más allá de lo deportivo también va para ganar un poco de margen de que la afición se relaje. O sea, creo que Blackhawks lleva siendo mediocre demasiados años. Y estamos hablando de un Original Six, antes lo mencionábamos, ¿no? Una franquicia que en la década anterior fue muy ganadora, fue muy competitiva y ya son varios años en los que están en terreno pantanoso. Y un poco para poner en contexto, esta cuarto pick que comentas que se lleva Buffalo, eligieron al defensa Daxon Rudolph, por si alguien quiere traquear cómo les ha salido este trade en un par o tres de años, pues que sepan que es Daxon Rudolph, el defensa que llega al conjunto Saber. Y Byram, la sensación que me da a mí después de ver su periplo en Colorado, ¿no? Hacerse madurar allí con el equipo campeón de los Avalanche, yo lo que veo es que no consiguió el estatus para mantenerse en primera línea de un equipo campeón, no ha conseguido el éxito en un equipo, digamos, a medio camino de competir y ahora veremos si lo consigue, ¿no? Yendo a un equipo que necesita que sea él la persona, ¿no? Él tiene que ser el jugador defensivo que marque la diferencia en el hielo, porque dudo que baje de 23, 24 minutos por partido Byram en Chicago. Yo creo que le darán la batuta de inicio. Veremos si se la mantienen durante todo el año. Pues lo que es como que ha bajado 3 escalones, ¿no? 2 escalones. Veremos si aquí es donde pega el repunte para volver a subir. Sí, sí, esta es la oportunidad suya más clara como primera línea indiscutible, ¿no? Bueno, defensa número 1, ¿no? Del equipo. Es verdad que en Buffalo lo tenía complicado, con Dalin, que es claramente mejor jugador que Byram, con Top Power, que 3 de la liga. parece, ¿no? Que se ha estabilizado en su rol, ¿no? Finalmente, ¿no? Power parece que ya ha encontrado su lugar, y con un Samuelson que ha hecho una temporada, bueno, sinceramente le ha pasado por la derecha también a Byram, ¿no? Pero bueno, no es de mérito de Byram, es mérito de Samuelson, que ha hecho un temporadón brutal. Yo creo que los Sabres han visto demasiadas, ¿no? Gallinas, ¿no? En el gallinero y han dicho, me muevo esto y saco un buen precio. Han sacado muy bien. Recordemos que eh, Buffalo consiguió a Byram por, bueno, si no recuerdo mal, si no se me va la olla, por Mittelstadt, creo que fue en su momento. Creo que sí, creo que sí, que fue Fue Byram Mittelstadt. por Mittelstadt, ¿no? Me Casey parece. Mittelstadt, sí, sí. Y mira lo que vale Mittelstadt ahora y mira lo que vale Byram, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente han sacado un precio mucho más alto de lo que movieron a Ha Mittelstadt. envejecido, ha envejecido bien el trade de Sí, Mittelstadt.
Y bueno, un jugador que en todo esto pasa muy desapercibido, ¿no? Porque también es normal, ¿no? Con cuarto pick, ¿no? Y Sí, Bayram es Crevier. Creo que Crevier es un jugador que se ha consolidado, hizo una temporada bastante sí, buena señor, con sí. los Blackhawks. Y es verdad que hay un claro downgrade, ¿no? Entre Bayram y Crevier, pero creo que Crevier puede llegar a ocupar el puesto el puesto de Kesselring sin problemas. De hecho, creo que lo va a suplir y mejorar. Pero no me extrañaría, Eric, que si lo encajan con Power, quizás veamos que Crevier da otro paso adelante y Sí. para el equipo salga ocupando el puesto de Bayram, quizás con un rendimiento un poco peor, pero ganando muchísimo menos. O sea, Me salía cuando Byram llegó a Chicago con este trade, me salió en redes un, un tuit, creo que fue, muy en línea de lo que comentas, ¿no? De aquí el tapado es Crevier, porque comentaban que en sus 2 primeros años casi no había lanzado a portería. O sea, se limitaba a salir, defender, soltar el pack y volver a la blue line. Y no sé si llevaba una media de, me invento, 15 tiros, 20 tiros a puerta por temporada. Y que en esta temporada anterior, no sé si fueron 130, ciento y pico tiros a portería, como que se había desatado un poco, se había soltado. Y es curioso porque normalmente los defensas ya llegan con un rol. O sea, si tú eres un defensa ofensivo, léase Matthew Schaefer, tú no vas a tirar 20 tiros en tu primer año en la NHL, tú vas a hacer tu juego. Y al revés, si eres un Ratko Gudas de la vida, pues vas a hacer tu juego desde el primer momento. En cambio, este tío parece que, no, pues a lo mejor uno de los puntos positivos de esta travesía por la mediocridad de los Blackhawks, el tío ha dicho, lance más o lance menos, aquí nadie me está abucheando a mí, ¿no? Solo. Pues vamos a probar cosas y a lo mejor, pues oye, incluso en los entrenos le están desarrollando y han conseguido este upgrade ofensivo para el jugador que ahora van a tener los frutos los Sabres. sí, todo va a depender al final, ¿no? Del valor, ¿no? De este pick número 4 y Sí, cómo se de desarrolle. Rodolf. Pero a priori a mí me gusta mucho el traspaso. Para Buffalo lo veo muy inteligente. Mm, Y Chicago necesita que salga bien Byram porque si no esto les va a volver atrás bastante sí, tiempo. sí, Puede que aquí se pierdan 2 o 3 años más de reconstrucción fácilmente. es un all-in importante. Aquí vemos que al día siguiente, 24 de junio, Colorado Avalanche, que veíamos, ¿no?, que hacía como una limpia importante, mandaba a Jack Drury y a Chase Bradley a Ujú, los Nashville Predators am, a cambio de Zach Larue, para mí ujú. un jugador muy infravalorado, y Fyodor Svechkov, que llegan a Denver, llegan ahí a la franquicia Avalanche, y que creo que Larue puede cumplir este rol de intensidad, ¿no?, de líneas bajas para un forecheck agresivo, que es básicamente en lo que basa el juego este jugador, este ala. Y no sé cómo ves tú este Jack Drury, que hasta hoy, ¿no?, se ha quedado un poco a medio camino, si crees que Nashville pues, va a tener la oportunidad de aumentar un poco minutaje, rendimiento, Bueno, Jack rol. Drury es un muy buen cuarta línea y es, yo creo, el rol que va a tener también en los Preds. El general manager ya se movió de Colorado, bueno, en Colorado por Drury, ¿no? Que estaba jugando en los Hurricanes. Y ahora pues ha hecho la misma apuesta, le debe de gustar mucho el jugador, se lo trae, estaba por renovar, ¿no? Lo cual significa que los Avalanche se quitan potencialmente pues otros 3,5 millones, 4 millones, ¿no? De salario por dos piezas jóvenes que no son malas, ¿no? Svechkov está, aún es joven, 23 años, Leroux es lo mismo, 23 años, ¿no? Creo que son jugadores que pueden dar 1 o 2 pasos adelante y yo creo que es un movimiento lógico por los dos equipos, sobre todo el de Svechkov, lo entiendo por parte de Predators, le han dado oportunidades, no ha acabado de despegar. Pues mira, consigo un jugador más consolidado, que sé lo que me va a dar, creo que le va a ir bien al equipo y lo del ERE, pues seguramente es el precio a pagar, ¿no? Por conseguir a Drury. Y es un jugador también que sí que creo que tiene bastante por enseñar,
pero también tiene sus riesgos, ¿no? Ese jugador es un jugador ultra polémico, ha tenido muchas sanciones, muchos escándalos a su alrededor, insultos, escupir, bueno, la ha liado muchas veces, ¿no? Entonces es un jugador que quizás han dicho, mira, pues ya lo Se lo quieren, coma pues otro. se lo doy, lo quieren, se lo doy y Además, sabiendo el riesgo de que a lo mejor del paso adelante, que sí, puede sí, sí, darlo. sí. Y puede madurar, que además está en edad de hacerlo. Y se puede dar un caso bonito, ¿no? Y es que Drury comparta línea otra vez con Colton. En Nashville esta vez, ¿no? Cambiando el granate por el amarillo chillón este. Pero creo que, bueno, pues ahí hay una sinergia, ¿no? Una conexión que ya ha existido entre ambos y que si me preguntas, yo los pondría con Marchesó, que creo que les vendría muy bien tenerlo a la derecha. Y bueno, pues hacer un poco más profundo, ¿no? Este equipo de Nashville y hacer pues eso, tres líneas muy consolidadas. Y creo que la llegada de Colton y Drury son bastante, por lo menos Víctor parece consistente, ¿no? El Sí. equipo que está quedando en Nashville. Y eso Ujú. creo que quizá se quieren dejar un poco de este equipo extremista de veteranísimos con jovencísimos y buscan a lo mejor un poco, pues una cosa más promedio, más average. Y nos vamos al último trade que comentaremos hoy, que es esta llegada. Comentábamos antes la sorpresa de Kiru en Capitals. Pues ni cortos ni perezosos firmaron a Alex Tack, que dejaba Buffalo, también un equipo que hemos mencionado bastante en este inicio de trades, a cambio de David Kampf y una tercera ronda, Víctor. Sí, a mí este es el trade que de todos los que hemos comentado más me sorprendió, quizás el que más me sorprendió de todo el verano, porque la especulación no era que si tú eres Buffalo, puedes renovar a Byram o puedes renovar a Tuck, no puedes renovar a los dos, eso está ¿Mm? claro. Entonces, tras pasar a Byram, daba a entender que iban a renovar, ¿no?, a Alex Tuck, y al cabo de un día, de repente Alex Tuck a Capitals, precisamente a Capitals, que se había movido por Kairu, ¿no? Yo no entendía nada, obviamente me parece un fichajazo de Tuck, es un jugadorazo, ahí vemos que firmó 10 millones, ¿no? 8 años. Me parece que los vale, creo que es un jugador de two-way top. Es verdad que los últimos años de contrato quizás, aunque es verdad que ha bajado su juego físico, Eric, así que bueno, no creo que envejezca tan mal, ¿no? Pero me parece un jugadorazo brutal, muy bueno en ataque, muy bueno en defensa. Es buenísimo. Pero claro, yo no entiendo este movimiento por parte de Buffalo, además uno de los pocos jugadores que estaba dispuesto a renovar por Buffalo. Tío, que Alex Tack es un saber desde que es pequeño. O sea, Sí, es sí, que sí, es, sí. o sea, no sé, a mí Eh, me sorprende mucho. Es un súper fan del equipo. pero esto es lo que te dice de Buffalo, que ha hecho el all-in claramente a todos sus jóvenes. O sea, a lo loco, ¿eh? Han dicho, Sí, 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 sí. esto es una apuesta en mayúsculas por Noah Oslund, por Elenius. Por McTavish, que ya comentaremos, sí. No, También. McTavish es en Y los Blues. McTavish es en los Blues, perdón. Sí, sí, por Elenius, por Oslund, por, ¿cómo se llama el otro chaval que estaba jugando un montón? Por Benson. Bueno, Benson obviamente renovó contrato 8 años también, ¿no? Es todos los jóvenes que han ido acumulando y han dado destellos este año, han dicho, los pongo a todos. Así en el escaparate van a jugar primera y segunda línea, y en tercera y cuarta ya nos buscaremos la vida con veteranos, y vamos a ver cómo sale esto, Bueno, porque con Zucker, ¿no? sí, Con sí, sí, McLeod, exacto, esta Zucker, gente. ¿no? Con todos estos jugadores, ¿no? Ostras, Malenstein, pero etcétera. Una ya lo apuesta comentaremos, arriesgada, ya lo arriesgada, comentaremos pero en bueno, la... también te lo voy a decir, Elenius estaba tumbando la puerta a hostias, o sea, Mm, estaba claro que a alguien se iban a cargar para que mm. jugara Elenius, porque tiene pinta de ser jugador muy bueno en ¿Generacional o corto no? plazo. No, hombre, no, ¿cómo va a ser generacional? Si fuera generacional, ya le gustaría a Kundi. Si fuera generacional, ya estaría jugando en los Sabres en primera línea. Pero que va a ser muy bueno, sí, no me extrañaría que acabe en primera línea. Sí, Eh, pasa que sí que es verdad que ya lo analizaremos en la previa, de los Sabres, pero sí que es verdad que queda un equipo raro, ¿eh? Que un equipo raro. sí, 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 se han movido quizás.
Ya te digo, uno de estos dos movimientos sobraba, ¿no? Para mí este es el que sobraba, ¿no? El de Bayram ya lo hemos dicho, ¿no? Estaba muy bien, pero bueno. Y por parte de los Capitals es un fichajazo, Eric. Para mí, yo no entiendo mover, es que yo creo que no se esperaban esto y lo han visto venir y han dicho, tenemos que ir a por él. Pues yo creo que si llegan o sea, si se mueven por TAC, no se hubiesen movido por Cairo. Exacto. Porque tenía más sentido quedarse con McMichael en el equipo, para mí, vamos. Sí. Creo que equilibraba más, pero bueno, los Capitals salen muy reforzados y un equipo a muy tener en cuenta en la Metropolitan. Sí, ha quedado Capitals muy curioso. Creo que es uno de los grandes vencedores de este trade deadline que acabaremos de comentar en el siguiente episodio. Pero no, hasta aquí este primer repaso, una horita, de volver a conectar con la NHL y con Hablemos de Hockey. Así que, Víctor, muchas gracias por sacar tiempo entre playa, piscina, trabajo y cerveza fresca Nada, Eric, para comentar estos trades. Eric, muchas gracias a ti también. Nos queda bastante tela que cortar, así que vamos a hablar ahora mismo de ver cuándo volvemos a vernos y hacer el Eso siguiente. es. Porque si no, a este ritmo, con tantos movimientos, no nos va a dar. No, hay que preparar ya calendario de Hablemos de Hockey, que nada, hay que empezar con las previas, que si no nos pilla el toro como siempre, somos expertos en eso, ya lo sabéis. Somos los héroes de la postmonición y de las hot takes. Así que bueno, muchas gracias por seguirnos, por haber llegado hasta aquí. Nos vemos pronto con la segunda parte de este análisis de la Free Agency. Chao, chao. Chao.